El rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Jesús dijo lo siguiente: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad, y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado, y fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos, con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo: Por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: No, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Hasta aquí concluye esta historia del rico y de Lázaro. Según algunos comentaristas, esta historia es una parábola. De hecho, la traducción que yo estoy usando, la Nueva Traducción Viviente, está subtitulada con la siguiente frase: parábola del rico y Lázaro. Sin embargo, aunque hay comentaristas que añaden y también traductores que consideran que esta historia es una parábola, nos damos cuenta de que es muy distinta a las otras parábolas que hasta ahora hemos reflexionado. La parábola del mayordomo infiel, la parábola del hijo perdido, la parábola de la moneda perdida y la parábola de la oveja perdida. Por diferentes razones, debido especialmente a este punto último que os he dicho, hay teólogos que consideran que esto es una parábola, pero el término o el concepto de parábola hace referencia a una idea que arrojamos al lado. Por tanto, es una especie de paralelismo, es una ilustración que usamos donde se identifican, entre otras cosas, la temática y los personajes con una temática y unas personas que Jesús quiere evidenciar al público. Generalmente, por ejemplo, el amo o el señor hacen referencia a Jesús o al Padre, y muchas veces los sirvientes hacen referencia a los discípulos de Jesús, y por otra contraparte, aquellos que son los enemigos en las historias de las parábolas suelen ser los fariseos o los judíos, que de algún modo presentan una especie de oposición a Jesús. Sin embargo, en este caso no podemos relacionar así sin más al padre Abraham con el Padre, con Dios. Ni tampoco podemos relacionar necesariamente al rico y Lázaro con un grupo, aunque se podría hacer al menos con el caso del rico, teniendo en cuenta la parábola anterior del mayordomo infiel. También hay comentaristas que les resulta un poco paradójico que en esta ocasión, en esta historia o parábola, según qué teólogo podamos escuchar al respecto, se usa un nombre. No se habla de un hombre rico y un hombre pobre. Se habla de un hombre rico y de un hombre pobre llamado Lázaro.
Y eso también de algún modo produce que algunos comentaristas entiendan que incluso quizá pueda ser una historia real, aunque a la hora de desarrollar la historia entendemos que no lo es. Por otro lado, también que aparezca Abraham puede resultar anecdótico para nosotros porque sabemos que Abraham está muerto y sin embargo aquí parece San Pedro, ¿verdad? Está esperando en el paraíso, como a los católicos también han considerado culturalmente, ¿no? Pero sin embargo no es así. Por tanto, podríamos pensar que esta historia, esta enseñanza, es una especie de, vamos a decir, un complemento a la anterior parábola, la del mayordomo infiel, y ahora lo vamos a ver por qué. Y también es una especie de, vamos a decir, exhortación o incluso guiño a lo que los judíos pensaban en los tiempos de Jesús. Los judíos, vamos a decir, los que se creían justos, consideraban que el padre Abraham les esperaba en el paraíso. Y Jesús usa esta mentalidad para de algún modo impactar en la forma de pensar de sus oyentes opositores. No porque Jesús esté acreditando y afirmando que verdaderamente es así, que cuando te mueres y eres justo delante de Dios vas a la presencia de Abraham, pero lo hace con el fin de chocar y de impactar con la mentalidad de los judíos de aquella época. Vemos que en efecto aquí el tema es similar a la anterior parábola. El asunto son el amor a las riquezas. El mayordomo tenía su amor a las riquezas, pero en esta ocasión lo que quería resaltar Jesús era su astucia. Una astucia que esperaba que sus discípulos también la tuviesen a la hora de exponer el Evangelio. Pero ya hemos leído en los versículos del 16 y 17, ¿verdad?, cómo los fariseos y líderes religiosos se burlaban de Jesús por hablar de manera despectiva de las riquezas. Pero no solamente eso, sino que se jactaban de conocer adecuadamente la ley. Y es por eso que en el versículo 18 Jesús les enseña, en este versículo 18, que estos líderes religiosos, pese a ser líderes, no conocen la ley del divorcio, que es el asunto que tratamos el domingo. Por tanto, estas personas que se jactan de conocer la ley y que por supuesto tienen mucho apego a las riquezas, no representan el verdadero liderazgo que Jesús quiere para su pueblo, para su iglesia. Por eso es que empieza a contar esta historia. Y Jesús no solamente quiere romper con el asunto de las riquezas, sino que también con esta especie de expectativa que tenían los judíos con la persona de Abraham. Desde luego ya sabéis, y lo hemos tratado y lo seguiremos tratando, porque así es el Evangelio según Lucas y casi todos los Evangelios, los judíos creían en el principio de retribución, creían que Dios te daba lo que tú dabas, ¿no? Que es un poco lo que algunas iglesias evangélicas, sobre todo el Evangelio de la prosperidad, predican hoy en día. Si tú diezmas al Señor y a tu iglesia todo tu dinero, te va a ir bien, Dios te lo va a devolver, Dios te va a recompensar. Es lo que desgraciadamente algunos falsos predicadores enseñan y algunas personas creen. Pues en ese tiempo era así. Se consideraba que si tú, vamos a decir, hacías buenas obras y te iba bien y dabas todo por Dios, como que Dios te compensaba. Y por tanto, aquellos que eran ricos era la señal de que verdaderamente Dios les había bendecido, y aquellos que eran pobres era la señal de que Dios les había castigado. Sin embargo, Jesús con esta historia muestra que no es así. Por un lado, independientemente de que seas pobre o rico, vas a morir. Y todo lo que tengas se va a quedar aquí. Eso por un lado. Pero por otro, nos damos cuenta de que los dos van a estar en situaciones distintas, en destinos distintos, debido a que este hombre rico va a lo que se conoce como el Hades o como el Seol, que hoy en día lo solemos decir como el infierno, y que sin embargo este hombre pobre llamado Lázaro va a ir al paraíso y en recepción va a estar esperando a Abraham, el padre Abraham. Por ello, claramente al pensar en esto nos damos cuenta que justamente aquí se complementa lo que no se dice en la parábola del mayordomo infiel. Ya que, como he dicho, en esta parábola Jesús enfatiza la astucia del mayordomo, no tanto la importancia de las riquezas o de los recursos del mundo. Pero, sin embargo, la historia del rico y Lázaro da el otro énfasis que debemos tener en cuenta, y es no permitir
que la abundancia de los recursos de este mundo haga que pierdas tu alma. Recordemos, aunque suene un poco raro la parábola del mayordomo infiel, Jesús enseña a través de esta parábola que aún por esas riquezas mundanas o injustas, incluso con los recursos que hay en este mundo, si son usados para ganar almas, son de bendición, con astucia, con la idea de hablar de Dios. Pero que estas riquezas del mundo, injustas o no hagan que pierdas tu alma. En otro contexto nos enseñará lo que ya muchos sabéis, ¿verdad? ¿De qué nos vale ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Pues es preciso que el Evangelio según Lucas nos encaje justamente aquí la historia del rico y Lázaro, porque nos complementa lo que enseña la parábola del mayordomo infiel. Desgraciadamente, este hombre rico, que podía haber ayudado al mendigo, a Lázaro, que además sabemos que estaba en su puerta, y ser de bendición para esta persona, no ganó a Lázaro, no usó sus riquezas para ser de bendición a este mendigo y a otras personas. Su alma estaba desgraciadamente condenada por su decisión. Es por eso que de algún modo nos damos cuenta de que hay personas que pueden ser sagaces o no con los recursos que cada uno tenga, pero desgraciadamente hay algunos que se condenan por esos recursos y no solamente por su mal uso. Algunos teólogos, pues también, aparte de discutir si esto es una parábola o es una historia o es algo real, pues también consideran que el Señor Jesús aprovechó este momento para revelar lo que pasa cuando morimos. A través de esta historia, Jesús abre el velo y nos empieza a enseñar los misterios de lo que pasa más allá de la muerte y también los destinos de los buenos y de los malos, por decirlo así. Algunos teólogos consideran que, en efecto, cuando morimos vamos a una especie de estado intermedio donde se sufre ya, pero que todavía no ha habido resurrección. Me llama mucho la atención esta forma de plantear que Jesús está revelando aspectos ocultos sobre la muerte física y la resurrección final. Según ellos, el infierno es el lugar al cual fueron todos los muertos del Antiguo Testamento en tiempo de Moisés y también los profetas. Sin embargo, los judíos justos iban supuestamente al seno de Abraham, que era también conocido como el paraíso, y ahí estaban separados, evidentemente, por un abismo del lugar de tormento conocido como Hades, Seol, o para nuestro lenguaje, infierno. Según estos teólogos, los perdidos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, siguen yendo al Hades o al infierno intermedio, a una especie de tormento consciente, como lo leemos en Lucas 16:24, porque dice: el hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Pues según ellos están explicando que en esta especie de infierno intermedio, esta persona es consciente de su destino y sufre por ello. No obstante, este sitio es intermedio por cuanto hace falta un juicio final y una resurrección final. Tras ello ya se descubre, como se enseña en Apocalipsis, aquellos que pasan por la segunda muerte y aquellos que se quedan en la presencia de Dios. Yo sé que esto que os acabo de decir suena, no sé, prácticamente ni me habéis entendido o os parecerá raro, pero es lo que algunos entienden acerca de estos textos y me llama muchísimo la atención, porque si interpretan este texto como un momento en el que Jesús quiere revelar cosas que han sido ocultas durante siglos, me parece que es una muy mala interpretación de esta historia. Ya os he querido hacer ver que desgraciadamente hay muchos pastores y teólogos que empiezan a usar las parábolas o las enseñanzas de figuras literarias que a veces emplea Jesús para explicar su teología, para explicar sus pensamientos acerca de Dios y de cómo funciona el destino eterno del cielo, el destino eterno del infierno, la resurrección final, la segunda venida de Jesús, etc. Y son errores porque si Jesús quiere hablar sobre estos temas tan profundos,
no lo va a hacer como desgraciadamente algunas personas piensan, bajo simbolismo, bajo ocultismo, bajo palabras y expresiones particulares. No tiene mucho sentido que Jesús pase de hablar de la astucia a la hora de exponer el Evangelio y ganar a más personas para Dios, y que de repente se ponga a exponer el misterio del infierno y de los destinos eternos. Jesús está usando esta historia para de algún modo burlarse o chocar con la mentalidad de ese tiempo. Y la mentalidad de ese tiempo consideraba que había una especie de lugar a donde se iba y se sufría, como Hades o Seol, el lugar de los muertos, y que había un paraíso donde tú tenías incluso algunos sus bienes, y estaba el seno del padre Abraham esperando. Pero sin embargo no es así. Es más, nosotros, por ejemplo, creemos en la resurrección final de los muertos. Entonces, si aceptásemos la idea de que esta parábola es cierta y que Jesús está revelando los misterios acerca de qué pasa después de morir, ¿cómo es posible que este hombre haya resucitado y por eso esté experimentando el dolor y el sufrimiento si la resurrección final todavía no ha ocurrido? Incluso estos mismos teólogos hablan acerca de que esto es una especie de infierno intermedio. Y dice intermedio porque no es el infierno de destino eterno final, sino un camino hacia ello. Pero sin embargo, para sufrir y tener conciencia de ese sufrimiento, atendiendo al lenguaje que está usando Jesús aquí, deberíamos de considerar que evidentemente esta persona rica que está en este lugar de sufrimiento habrá resucitado. Porque ¿cómo es consciente de que sufre? ¿Cómo puede tener sed si no tiene cuerpo? ¿Verdad? Y por otro lado, ¿por qué Abraham está recibiendo a los judíos que han creído en Dios y que son justos? ¿Por qué no Dios mismo está recibiendo a estas personas? Nos podríamos preguntar. Pero ante todas estas cuestiones, analicemos la parábola como tal, o mejor dicho, la historia. Y haciéndolo nos damos cuenta que el hombre rico era una persona evidentemente con muchos recursos. Me llama la atención porque esta persona, lo destaca al menos Jesús a la hora de exponerlo, tiene justo los dos elementos que afana a la gente en los tiempos de Jesús. Por un lado, esta persona vestía muy bien, con púrpura, y organizaba grandes banquetes cada día. Justo los dos elementos que Jesús remarca cuando habla en otro contexto sobre la búsqueda del reino de Dios, y lo demás vendrá por añadidura. Por eso, continúa Jesús con su enseñanza a los discípulos, no os afanéis por lo que os vais a poner para vestiros, por lo que vais a comer, sino centrados en buscar primero el reino de Dios y su justicia, y el resto ya vendrá por añadidura. Pues este hombre es al revés. Este hombre tiene toda la ropa que quisiera y tiene tanta comida que organiza banquetes cada día, pero sin embargo no busca el reino de Dios y su justicia por ningún lado. Tiene toda la prosperidad posible y sin embargo ni siquiera la comparte con el mendigo que está a su puerta. Curiosamente, el nombre de Lázaro significa el ayudado por Dios, pero debemos recordar que en ese tiempo una persona enferma como Lázaro, porque leemos que tenía heridas y que los perros lamían sus llagas, era una persona pobre, enferma y probablemente hasta incluso anciano. Y aún así su nombre era una especie de burla para el tiempo de Jesús, porque se llamaba el ayudado por Dios. Miren al ayudado por Dios. Enfermo, pobre, solitario, abandonado. Mirad al hombre rico, no sabemos cómo se llama, pero tiene toda la prosperidad, toda la ropa y la comida que quiera. Curiosamente se nos dice en la enseñanza
que este pobre hombre, Lázaro, fue echado a la puerta de la casa del hombre rico. Evidentemente la historia no profundiza en ello, ¿no? Pero da la sensación de que incluso este hombre pobre y enfermo probablemente haya pertenecido a la casa de este hombre rico. Quizá haya trabajado para él y haya sido echado, porque dicen que estaba en la puerta del hombre rico y que fue echado ahí. Pero bueno, más allá de eso, lo que es indiscutible, y al menos así Jesús lo presenta, es que si este hombre pobre, enfermo, llamado Lázaro, estaba al lado de la puerta del hombre rico, y este además organizaba banquetes todos los días, significa que este hombre rico probablemente veía todos los días a este mendigo y no era capaz ni de compartirle los restos del banquete. El versículo 21 nos muestra lo esperado. El pobre hombre llamado Lázaro fallece, pero también se nos dice que el hombre rico lo hace igualmente. No se nos cuentan las razones. En el caso de Lázaro, probablemente por la enfermedad, por esas llagas, por no tener pan que comer. Y quizá con respecto al rico, por ser anciano o por una enfermedad. Pero da la sensación de que independientemente de que uno tenga mucho o poco, según como lo narra Jesús, parece que murieron casi a la vez, al mismo tiempo. Y junto con esto ya pasamos a un plano un poco más místico, ¿verdad? Vemos que en la otra vida, según la historia que narra Jesús, el destino del rico es un lugar de sufrimiento y el destino de Lázaro es el paraíso. Probablemente, como os he dicho, Jesús esté adoptando el lenguaje, el imaginario de ese tiempo para de algún modo impactar en sus oyentes, especialmente en aquellos líderes religiosos que decían conocer la ley y no la conocían, y que tenían sus confianzas en la riqueza y no en Dios. Entonces, el primer impacto, desde luego, para los oyentes y para los opositores de Jesús, fue afirmar que este hombre rico no era rico por la providencia de Dios y esta persona pobre no era pobre por el castigo de Dios. Pero el otro gran impacto que dio Jesús en esta historia es, además, enseñar que este hombre judío y rico no fue a la presencia de Abraham. Fue al lugar de sufrimiento conocido como Seol o Hades o para nosotros infierno. Personalmente considero que el Señor lo que quería es desmitificar lo que pensaban los judíos en ese tiempo respecto a esa idea de que Abraham te recibía en la otra vida. Y hasta cierto punto no sé qué relación tendrá con esa mentalidad que durante siglos exponían los católicos, ¿verdad? De que cuando fallecías, San Pedro estaba ahí a las puertas del cielo, esperándote, que él custodiaba las llaves, ¿verdad? Abría la puerta y te dejaba pasar, si eras bueno, si eras malo, no, al infierno. Me llama la atención porque es muy parecido. Todo lo que lucubraron los judíos acerca de nuestro padre Abraham nos recibirá en el paraíso porque somos justos, ricos, y esa es la prueba de que somos justos, porque nos va bien. A los enfermos, a los niños, las mujeres, los pobres, esos no valen para nada. Eso les va mal porque Dios les está castigando así. Ese era el imaginario de muchos judíos, desgraciadamente. Y varios católicos pensaban que su salvación estaba bajo el criterio de las buenas obras que realizaban. Desde luego, la historia del rico y Lázaro deja en evidencia lo que pasará después de la resurrección de Jesús, que muchos igualmente no creyeron en Dios ni se reconciliaron con Él. En efecto, vemos, ¿no?, cómo esta persona, este hombre rico, tiene un diálogo con Abraham. Evidentemente, si fuese así, si hubiese un cisma, un abismo entre el lugar de los muertos y el paraíso,
no creo que no solamente no haya acceso, como aquí se expone, Abraham le dice a este hombre rico, nadie de aquí puede ir allí, nadie de allí puede venir aquí. Pero sin embargo Jesús, con su forma de enseñar, da la posibilidad de que aunque ninguno de los dos pueda ir al otro lado, bien que tienen un diálogo, ¿verdad? Bien que pueden conversar. Y lo hacen porque verdaderamente es una historia que está en la mente de Jesús. Y que lo está narrando para confrontar ese gran afán de amor que tenían estos líderes religiosos por las riquezas. Tanto así que juzgaban al pueblo e impedían que el pueblo conozca a Dios porque los tildaban de pecadores y de impuros. Pues en esta imaginación que tiene Jesús y cómo comparte este diálogo entre este hombre rico y Abraham, se revela que, por supuesto, aquellos que tienen la ley y los profetas y aún así no han creído en Dios, mucho menos recibirían a una persona que viene de entre los muertos. Y es aquí cuando esta historia cambia su sentido, porque ya no solamente es una historia de exhortación, no es una historia incluso de buscar cambiar la mentalidad de todo el pueblo, porque aunque estaba dirigida al público opositor, debemos recordar que también estaban sus discípulos y sus discípulos debían cambiar su mentalidad, que habían personas de las multitudes que también pensaban igual que estos líderes religiosos porque ellos lo enseñaban, sino que además aquí Jesús está hablando de su futuro. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Y en efecto fue así, todavía no pasó, pero Jesús se levantó de los muertos, pasó tiempo con sus discípulos, los comisionó, dio un testimonio, un legado. Y aún así, pues desgraciadamente, se levantaron falacias, falsos testimonios, para desacreditar la resurrección de Jesús. No se quiso creer en la resurrección de Jesús. Incluso hubo una conspiración para hacer ver que los discípulos de Jesús fingieron que su maestro resucitó. Por tanto, vemos que esta historia no solamente es una crítica a la mentalidad social y religiosa de ese tiempo, no solamente es una exhortación a los líderes religiosos, sino que incluso presenta el destino de Jesús. Y que habrán personas tan endurecidas que aún confesándoles que Jesús ha resucitado, que ha vencido a la muerte, que en Él no ha habido pecado, aún así no han creído. Y esto resulta interesante porque cuando hablas en contextos universitarios o con personas a través de foros o jóvenes, en charlas y eventos, especialmente los que demuestran sin ningún tipo de tapujo ni problemas su ateísmo, te dicen, bueno, la única forma de saber al final si esto es verdad o mentira es cuando muramos. Y ahí es cuando te dan unos deseos tan grandes de decirles que ya hubo alguien que murió y volvió y nos lo contó. Jesucristo. Pero no lo quieren creer. No lo aceptan. Y dicen, bueno, ya se sabrá a ver si es verdad lo que tú dices de que Dios existe y que Dios es Jesús cuando cada uno fallezca. Pero desgraciadamente, y tal como lo muestra la historia, de esta historia que comparte Jesús, cuando fallecemos ya es demasiado tarde. Y este hombre clama porque tiene 5 hermanos que probablemente van a compartir el mismo destino que él. No porque la riqueza en sí misma sea un problema, pero hace que sea muy difícil el desapegarte de las cosas. En otras palabras, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja
a que un rico entre en el reino de los cielos. Pero hoy en día las riquezas cada vez son más distintas, ya no solamente es dinero, muchas veces puede ser reconocimiento, fama, tener títulos universitarios, quizá para alguno, tener muchos hijos puede ser mi riqueza. Y cuanto más nos apegamos a cada una de esas cosas, pues más nos va a costar seguir a Jesús, porque ya se ha expuesto la letra pequeña del Evangelio hace unas semanas. Y la letra pequeña del Evangelio es que debemos dejarlo absolutamente todo. Tanto así que debe no solamente quedar en un segundo plano, sino que Jesús incluso dice aborrecer todo en pos de seguir a Jesús. Negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, porque debemos seguir a Jesús. Y ya sabemos que no era una hipérbole ni una figura literaria, porque Jesús lo hizo y sus discípulos lo hicieron. Esperemos que este mensaje pueda calar en nosotros, porque es una historia que por supuesto busca exhortar a los líderes religiosos de este tiempo y que incluso nos puede invitar a pensar qué pasa con nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando morimos? Porque sabemos que la resurrección será en los días postreros. La resurrección será cuando el Señor vuelva, cuando el tiempo acabe, o como algunos afirman, según qué libro leamos, el día del juicio final, el día del Señor, el día de la desolación. Días donde se revelará quiénes son los hijos de Dios y quiénes no son los hijos de Dios. Y por supuesto es legítimo para nosotros, a la hora de pensar en esta parábola, no solamente ser tentados a querer explicar qué es el infierno, qué se vive cuando morimos, como desgraciadamente algunos teólogos lo hacen y empiezan a sacar teorías y teologías a partir de esta historia, que además es una historia que aparece en Lucas, ni siquiera hay otros textos con los cuales pueda trabajar y defender mis hipótesis, sino que por supuesto surgen preguntas legítimas, claro, preguntas como ¿qué pasa cuando morimos? Si la palabra de Dios nos enseña que hay un tiempo final donde todos resucitamos, pero también Jesús nos enseña que Él no es Dios de muertos, sino de vivos, y que Abraham, Isaac y Jacob viven. O por ejemplo, Moisés y Elías en la transfiguración, como ya lo hemos visto, estaban vivos, conscientes, resucitados. ¿Cómo es posible que ellos estén ya conscientes y resucitados si la resurrección final todavía no ha pasado? Son misterios que aparecen cuando leemos las Escrituras, y aunque ahora no sea el momento de abordarlo, porque no se habla claramente de ello, entendemos que los tiempos de Dios son distintos a nuestros tiempos, y que para nosotros los que han fallecido están como dormidos. Incluso el apóstol Pablo dice eso, ¿verdad? No ignoréis a los que están dormidos. Pero aunque para nosotros estén aparentemente dormidos, para Dios no están ni muertos ni dormidos, porque Dios no es Dios de muertos ni de dormidos, sino que es Dios de vivos. Y puede resultar chocante, pero bajo mi punto de vista es una gran esperanza, porque Dios es un Dios creativo, un Dios activo, un Dios que tiene a las personas que han creído en Él, que tienen una relación con Él, presentes, conscientes, vivos. Y por eso comúnmente decimos en nuestras iglesias evangélicas que cuando alguien de nuestra comunidad fallece, está en la presencia de Dios. No está enterrado, o incinerado, o dormido, o en una especie de limbo, o en el Hades, como dirían los judíos, o en el purgatorio, como dirían los católicos, aunque ahora actualmente parece que ya lo han quitado, ¿no? No sé si lo volverán a poner dentro de un siglo, pero ahora se quitó. Tampoco el infierno. ¿Veis? Pero bueno, eso ya es otro asunto.
Pero nosotros, más allá de las teorías judías o de las teorías católicas, nosotros estamos llamados a profundizar en la palabra de Dios y no en teorías de hombres ni de mujeres. Así que os invito a pensar en las enseñanzas que aparecen de esta historia, donde evidentemente Abraham no es Abraham, es solamente un personaje que usa Jesús. Una historia donde este hombre rico y Lázaro probablemente no existen, pero que ha sido usado para seguir rompiendo la mentalidad de los judíos en los tiempos de Jesús y para exhortar por enésima vez a los líderes religiosos de los tiempos de Jesús que, teniendo la ley y los profetas bajo su acceso, porque recordad que no todo el mundo tenía acceso a la palabra de Dios, no conocían a Dios y encima enseñaban de esa ley y de esos profetas lo que esa ley y esos profetas no enseñaban. Y desgraciadamente hoy en día existen iglesias, hermanos y pastores que enseñan de la Biblia lo que la Biblia no dice. Y yo me puedo incluir ahí. Así que vosotros debéis estar como los creyentes de Berea, en el libro de los Hechos, que cuando llegaron los discípulos de Jesús a esa localidad de Berea, ellos estaban con la palabra de Dios viendo a ver si lo que decían estaba acorde a las Escrituras. Pues nosotros también tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios para que la doctrina que estamos aprendiendo conjuntamente sea saludable para todos y sea de bendición para nuestras almas. Que el Señor nos bendiga, hermanos.